Bueno, mi nombre es Elena Cardoso, soy formadora del equipo técnico regional de la región 16. Pertenezco al CIE de Trenquelauquen. Y bueno, vengo a presentar una experiencia que realizamos con mi compañera formadora de educación especial, Julieta Doblat, que no pudo estar en este encuentro, pero bueno, que participó también en la experiencia. Bueno, contarles un poco que poniendo en el centro la perspectiva situada de la formación docente, el CIE de Trenquelauquen gestionó varias mesas de acompañamiento y esta tiene que ver con, se origina con la articulación entre el CIE de Trenquelauquen, el nivel secundario, representado por el inspector distrital, y la modalidad de educación especial, representada por la inspectora Marilene García. Se origina esta mesa de acompañamiento donde, bueno, entre varias, nosotras asumimos la responsabilidad de acompañar a profesoras y profesores y equipo de conducción de la escuela secundaria número 9 de este distrito de Trenquelauquen. La razón por la que se nos asignó esa institución se dio por la caracterización y la demanda de esta escuela, ya que comunicaron su preocupación acerca de enseñar con perspectiva inclusiva a todos y todas las chicas que asisten a la escuela, donde reciben y va creciendo año a año la cantidad de alumnos provenientes de escuelas 500 con proyectos de inclusión. Entonces, en principio, iniciamos esta mesa de acompañamiento reuniéndonos con los jefes de departamento, y las maestras de inclusión que acompañan en la enseñanza a las profesoras y los profesores de esa escuela. En esa reunión, nuestro objetivo era recolectar experiencias e inquietudes de los equipos del equipo docente y del equipo de conducción sobre este tópico que íbamos a estar abordando. De ahí pudimos escuchar que estaban trabajando sobre este aspecto de cómo enseñarles a todas y todos los chicos que conviven en el aula diario y por medio de proyectos transversales en diferentes áreas, como un proyecto de primeros auxilios, y también pudimos escuchar las preocupaciones, digamos que en principio estaban más fuertemente ligadas a las maestras de inclusión, donde ellas detectaban que en el área de matemática los estudiantes que estaban trabajando con proyectos de inclusión, específicamente con aquellos que tenían algún tipo de discapacidad intelectual, estaban alejados, muy distanciados de lo que se estaba conversando en el aula, del objeto de estudio que se estaba enseñando en el aula. Y esta preocupación estaba muy ligada a matemática. Entonces, recolectado eso, con la formadora, con mi compañera formadora, decidimos convocar a la siguiente reunión a las profesoras que estaban enseñando matemáticas. Bueno, concurrieron las profesoras, de nuevo con los jefes de departamento, y ahí pudimos empezar a dialogar sobre este aspecto. Nos contaron que los chicos que tenían proyectos de inclusión, que estaban demasiado alejados, estaban aprendiendo de manera separada. Es decir, como una especie de inclusión excluyente, ¿no? O sea, el objeto de estudio no estaba siendo compartido en la comunidad de estudio. Y esto lo manifestaban como una preocupación. Entonces, decidimos, a partir de esas reuniones que continuaron, trabajar sobre el concepto de variable didáctica. ¿Sí? Entonces, perdón, voy a... Pero, esto no se filma, ¿no? Esto, claro. Bueno. Lo editamos. La dirección. Bien, ¿por dónde vamos? Bueno, esta escuela tenía muchas condiciones favorables. Primero que no naturalizaban este aspecto. Esto de que el chico que viene con la maestra de inclusión está trabajando con una propuesta, no lo naturalizaban, era algo que nos movilizaba.
Entonces eso nos pareció una condición súper favorable porque eso abre a la construcción del saber pedagógico. Entonces esto en un espacio de formación permanente es una posibilidad que nos ofrece a los CIES de poder acompañarlas, ¿sí? Y que no caigan en el vacío, digamos. Tampoco queríamos hacer un trabajo expositivo, ¿no? Ni teórico, sino construir junto a ellas. Otra condición favorable que que encontramos en esta institución fue el acompañamiento del equipo de conducción, ¿sí? Que en todo momento gestionó los espacios para que esos docentes pudieran sentarse con nosotras a dialogar y a construir. Entonces, bueno, uno de los aspectos digamos como objeto de la formación fue la conversación sobre variables didácticas y aquello que nos permite en las propuestas de enseñanza identificar lo común en lo diverso. Entonces, por ejemplo, encontramos la particularidad específica de una profesora de matemática que nos comenta que tiene un chico, uno de sus estudiantes, que no tenía los conocimientos necesarios, disponibles sobre el sistema de numeración para abordar las relaciones que ella quería enseñar en el aula y que correspondían al diseño curricular de primer año. Entonces, hay una realidad. Estaba demasiado distanciado. Pero a la vez, pensar en cómo incluimos, porque si estamos sosteniendo que todos y todas aprenden en un aula, en una comunidad de estudio, también estamos considerando que los chicos y las chicas no solo aprenden en el aula, en interacción con sus docentes, con sus profesores, sino que los aprendizajes se potencian y se fortalecen en interacción con sus pares. Entonces lo que queríamos es identificar qué discusiones, qué conversaciones respecto del contenido matemático podíamos entablar. De allí que las maestras de inclusión propusieron el juego como recurso de enseñanza. Y la profesora trajo su propuesta acerca de un contenido específico de primer año que son las relaciones de divisibilidad. Entonces, lo que hicimos fue, por eso, bueno, ahí está la propuesta, nos empezamos a enfocar en el primer año, pero a la vez mi compañera, que si estuviera acá les podría contar mejor, siguió trabajando en paralelo aquel proyecto de primeros auxilios que atravesó, ¿qué? 2 minutos nomás? Ah, porque la presbicia no me deja, leí 22, entonces se ve. Bueno, vamos. Claudio anda preparando la sala. Bueno, entonces, perdón, vamos, ahora es el momento de acelerar. Lo que hicimos fue planificar no solo la propuesta de enseñanza con variables didácticas, tomando un bingo, o sea, lo pensamos, lo inventamos junto con las profesoras, creamos una situación de enseñanza, tomando el juego como recurso, que consistía en un bingo numérico. Entonces, asignando, o sea, digamos, planificando los agrupamientos intencionalmente y también el rol de cada chico y cada chica. Este niño que está distanciado, digamos, de ese contenido, iba a estar abordando, o sea, nosotros íbamos a estar gestionando para promover aprendizajes sobre el sistema de numeración, la lectura, la escritura y la interpretación de números hasta 100. Mientras que sus compañeros iban a estar jugando con ese mismo bingo numérico, o sea, compartiendo con el niño, iban a estar trabajando relaciones de divisibilidad. ¿Cómo hacíamos esto? El niño con discapacidad intelectual era quien sorteaba los números y los leía. Ahí detectamos algunas cuestiones sobre las que después trabajamos. A la vez, era quien tenía a cargo el registro de lo que iba saliendo sorteando. Entonces nosotras interveníamos sobre la escritura.
Digo nosotras porque otra condición que también favoreció fue que nos dio intervención a las formadoras. ¿Por qué nos dio esta intervención? Porque otra preocupación era cómo gestionaban la clase. Porque ellas nos decían, encontramos propuestas buenísimas, pero se nos caen en el aula. O sea, notamos que el niño, lo nombraban, ¿no? No sé si se puede nombrar, pero el niño nos queda fuera. Entonces, bueno, ¿cómo lo gestionamos? Y gestionamos colaborativamente. ¿Para qué? Para después hacer un análisis posterior colaborativo. Y esta mesa aún sigue abierta y en proceso porque la idea es seguir instalando la construcción de propuestas, pero de manera autónoma entre el equipo, o sea, el equipo docente, porque en algún momento nosotras nos vamos a retirar, pero la idea es fortalecer el concepto de variable didáctica y su uso para poder planificar y gestionar propuestas donde todas y todos los chicos estén aprendiendo en una comunidad de estudio, pero llevándose aprendizajes reales del campo, en este caso de la matemática. Ay, había un videíto, pero bueno. Si me dejan. Lo traía. ¿Sí? El 15, por ejemplo, ¿se puede dividir por 3? Sí. Y entonces, si el 15 es múltiplo de 3, ¿también es divisible por 3? Sí. Bien. Bueno, pero ahora piensen. Bien. Ahora el 17. Perdón. Es múltiplo de 17 y es divisible por 3. ¿Podemos usar la calculadora para eso? Sí. La tabla de 17. Es múltiplo de 17 y es divisible por 3. Por 1 ya sabemos. Pero ¿cuándo? No tenemos. Múltiplo que ahora de la tabla de 17, ¿cómo los averiguamos? ¿Haciendo qué? Bueno, ¿y cómo multiplicamos? 97. Perdón, no sé, hago una aclaración. Este trabajo tuvo instancias individuales e instancias grupales. Y en los grupos, el niño participó junto con sus compañeros como debería ser siempre. Nada más. Gracias. Nos presentaron Laura Janel, docente ETR de Ciencias Naturales, Biología de Secundaria. Y de Educación Ambiental Integral. Bueno, a nosotros, por gestión del inspector distrital, con sus equipos directivos, nos llaman de 2 escuelas para hacer mesas de acompañamiento sobre educación ambiental integral con la debilidad, si se quiere, de que siempre se da desde la biología, que pasa más o menos como en la educación sexual integral. Entonces nos reunimos como primera instancia con los equipos directivos, en ambos casos, en 2 escuelas. En la 10, René Favaloro, y en la 3, secundaria, siempre en los 2 casos, el ex nacional, que no quisieron desprenderse del nombre cuando se nombró, ex nacional, se llama así. Lo averiguamos, nos llamó la atención porque no tiene un nombre propio, digamos, es lo que era, ex nacional. Bueno, en ambos casos fueron muy diferentes, sí con buenos resultados en los 2, pero las reuniones fueron en la 10, que es una escuela chiquitita, con una historia muy propia, que se gestionó con esto de la EGB, después de la estructura actual de la educación, en distintos establecimientos, eso también nos lo contaron cada vez que nos reuníamos, era una marca. Llegó a tener su edificio hace menos de 10 años y se nota que hay un conjunto colaborativo en la construcción de sus proyectos. Estuvieron siempre la directora, los jefes de departamento, docentes, bibliotecarias, gente del equipo de Leo también. En el ex nacional, en la secundaria 3, fueron cambiando jefes de departamento, docentes, sí estuvieron siempre el MATP de laboratorio, la MATP de informática.
Y fueron cambiando, no todos los docentes de la 3 estuvieron en todos los encuentros de la mesa. Eso fue una debilidad, después viendo, ¿no? Porque no teníamos esa articulación en donde dejábamos, no podíamos seguir. Entonces, la verdad que fue una debilidad. De todas formas, en los dos se lograron muy buenos proyectos. Pero bueno, fue distinto el trabajo. En la 10 siempre estaban todas las personas. En un caso había todas las mismas personas que empezaron. En un caso faltó alguien por enfermedad y nos querían hasta traer el certificado, más o menos. Muy comprometidas. Agrego un dato, Lau. Sí. Así me pongo Mejor. comentando. Un dato que no es menor, en la secundaria 10, en aquella que ven en la foto, hay una matrícula de 100 chicos y 50 profesores aproximadamente. En esta hay 450 alumnos, ¿sí? Y el doble de profesores. Eso también es un dato a tener en cuenta para ver, ¿no? Para conocer en qué institución nos estamos moviendo cuando vamos a las mesas. Bien. Aquella tiene una sola orientación en comunicaciones, y esta de acá es nacional, 3 orientaciones, ¿sí? Sociales, naturales e idiomas. Era yo la que tenía que pasar. Tenías el poder. Después de esa reunión primera con el equipo de directivo de cada caso, de cada escuela, llegamos a un objetivo. Querían trabajar justamente la educación ambiental. Y era como que faltaba formación. Información había dando vueltas, pero esta complejidad que tiene la educación ambiental integral era como que o sobrevolaba o carecían de ella. Sí, se volcaban mucho a la biología. Decían, sí, doy educación ambiental integral, haciendo que tiren el papelito en el tacho de basura. O ir visitando el PROLIM, acá para la gente que no es de acá, sobre todo los que son de más lejos, es una planta recicladora de los residuos. En su momento, cuando recién se instaló, hubo un trabajo conjunto con el municipio para que desde biología trabajemos para que se separe la basura desde casa, ¿no? Y habíamos quedado ahí, como que era eso, trabajar con la basura. Y básicamente en los dos se trabajaba con la basura, por ejemplo, ¿no? Nosotros remarcábamos que está bien, o sea, se trabajaba, o sea, se nos mencionaba y había un montón de proyectos en las escuelas, pero siempre marcando esto, era educación ambiental y no educación ambiental integral, ¿sí? Y mucho menos transversal. Y con la complejidad, ¿no? Que implica, exacto. Bueno, hicimos diferentes acciones, ¿sí? Desarrollamos diferentes actividades. Lo primero fue reflexionar sobre cuáles eran las concepciones de ambiente que manejaban los docentes que estaban en esa jornada, ¿sí? En esas mesas de acompañamiento. Salieron muchísimas cosas, ¿sí? En la mayoría también aparecía esto de la ausencia del hombre, ¿te acordás? Que no lo tienen presente. Algunos sí, la presencia del hombre en el ambiente, otros como que el ambiente es lo natural, el paisaje, muchos se iban a esa idea. Y somos dueños del ambiente. Exacto. Esa es Que es una actividad que hacemos también en los talleres. Aprovecho que está Lucho acá. Bueno, tomamos ese punto de partida para conocer qué es lo que conocían, digamos. Después fuimos trabajando hicimos distintas orientaciones didácticas en relación a los principios que menciona la Ley de Educación Ambiental Integral y los 5 ejes que tiene la Educación Ambiental Integral, ¿sí? Eso nos permitió y les permitió a los docentes conocer en qué territorios estaban manejando, bajo qué eje estaban trabajando, o pensar en perspectiva qué podían usar esos ejes para desarrollar las propuestas que se iban a gestionar. Porque ya venía trabajando algunos Exacto. proyectos, que en algún caso era cercano a la educación ambiental integral, pero teníamos que pedir más a la Sí. integralidad, ¿no? De la educación ambiental. Por ahí se hablaba en algún proyecto de lo que se hacía en algún lado con el ambiente así desde afuera, ¿no? Yo, ser humano, hago lo que me parece con esta situación de contaminación en general. Se hablaba. Bueno, tratamos de traerlo a territorio, ¿sí? Dejar de mirar qué tenemos afuera y empezar a mirar qué tenemos en nuestra ciudad, que es ahí el punto que aparece como territorializar los problemas y los conflictos, que es uno de los ejes de la educación ambiental integral, y nunca nos alejamos del diseño curricular, ¿sí? En todas las propuestas y en todos los encuentros insistíamos con esto del diseño curricular, porque como dice la educación,
los lineamientos de la educación ambiental integral, transversalizar la educación ambiental integral no significa generar un espacio nuevo de trabajo, sino insertarlo dentro de los contenidos curriculares que están propuestos. Entonces, bueno, siempre ir y volver al diseño curricular para repensar esas propuestas. Desde la complejidad, porque eso era por ahí lo que costaba. Desde la biología vamos a cuidar, no tirar papelito, no contaminar el agua, cerrar la canilla. Pero ¿es eso? En realidad, moverlo, por eso el título de esta presentación es Desbiologizando la educación ambiental integral. Porque desde la biología estaban seguras que se daba educación ambiental integral. Y entonces, bueno, con distintas intervenciones y siempre con el diseño curricular, ver cómo podemos hacer, volcar a esos proyectos que ya tenían, porque eso fue lo que se eligió en ambos casos, a la integralidad, no desde biología que hago, desde el arte que hago, porque estaban participando en distintas cuestiones también internacionales, ¿qué hago con la basura en el arte? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo complejizamos la mirada? Desde el arte usamos cosas que se tiran en casa para hacer una gran escultura. 2 minutos, por favor. Bueno, y entonces tratar de eso, ¿no? De complejizar la mirada con todos los ejes de la integralidad. Correr las propuestas de concientizar para, ¿no? Que no todo se quede en concientizar, sino en repensar todas las formas que tenemos y las formas de consumo y demás, para que no se quede ahí en el concientizar y nada más. Bueno, ¿qué logramos? 2 proyectos que están en marcha, uno en secundaria 3 y varios en secundaria 10, en realidad no son 2, en secundaria 10 hay mucho más. A destacar el de secundaria 2, ¿no? Pero el de secundaria 3, parte de toma la posta del proyecto de la profe de literatura, y ahí dijimos, bueno, sí, desbiologizamos la educación ambiental integral, porque parte de la lectura de un libro, Distancia de Rescate, que también hay una peli, ¿sí? Que tiene muchísimos premios y demás, y en esa imagen lo que quisimos demostrar es el versus también, porque uno de los debates que se abrió fue, ¿leemos el libro o miramos la peli? La peli o el libro, ¿no? Entonces se abrieron otras cuestiones que permitieron el diálogo entre esos docentes que estaban en la mesa. ¿Y qué hicieron? ¿El libro o la peli? Las docentes de literatura decían El libro. Libro de mejor, la peli. Y el resto iba a... Pero no tengo tiempo, entonces Claro. mientras lavo los platos Librazo, cocino, escucho la peli. Pero bueno, Claro. que hayan Distintos tomado formatos, la posta claro. una profe de literatura para desarrollar el proyecto nos pareció genial, ¿no? Y después, bueno, se fueron sumando y sabemos que es un proyecto que está en marcha y que se está llevando a la aula. Y que quiere el año que viene hacer el Congreso de Educación Ambiental Interescolar. Ah, qué bueno. Ese sería el Le cierre. dijimos que sí. Más vale. Sí, Que lo haga internacional, como tenemos acceso a los documentos de trabajo de los profes, entonces podemos ir viendo lo que van haciendo, por eso afirmamos que se está desarrollando el Le proyecto. ofrecimos, como Elena, de ir a la escuela, pero ahí no nos invitaron. Claro, no llegamos. Nosotros ofrecemos, dijimos, Está si bien. quieren, nos llaman. Bueno, y en la otra escuela se trabajó con un proyecto internacional, se sumaron a una movida internacional que se llama Cerrar el Grifo, entonces hicieron a partir de los residuos una canilla gigante, y ahí lo que nosotros propusimos fue esto, bueno, repensar desde otro lugar, complejizar esa actividad repensando los modos de consumo, ¿no? Y sobre todo que tienen la orientación en comunicaciones y cómo hacer para promocionar, digamos, ese proyecto que uno de los tantos que hay. Que tenía también un proyecto de consumo que ya están dando y entonces lo sumaban a esto. Tenemos que sacar. Bien. Ah, ya está. Bueno, nosotros, Paula, mi nombre es Paula, Mi nombre es Verónica formadora de cultura digital. y de ESI. Nosotros comenzamos con un dispositivo, primeramente porque se nos acerca la referente de ESI distrital, a la directora de CIE de Trenquelauquen, con la inquietud de las apuestas en línea en los adolescentes. Empezó en junio, o sea, la inquietud venía que después empezamos a ver cada vez más cuando empezábamos a gestionar la mesa, empezamos a ver mucha publicidad y muchas cuestiones desde el gobierno que empezaban a trabajarse en provincia con esta temática.
Y bueno, había muchas escuelas secundarias que estaban teniendo la problemática y los profes no sabían cómo abordarlo. O sea, y tampoco conocían qué es lo que estaba pasando en esa situación. Entonces, cuando nos proponen, decidimos trabajarlo en conjunto. ¿Por qué? Porque teníamos la mirada de lo que es el cuidado desde la ESI y el consumo desde la cultura digital. Bien, así que surge un poco el recorte, ¿no? De la mesa de gestión se seleccionan 4 instituciones de nivel secundario de la ciudad de Trenquelauquen, 2 de gestión estatal y 2 de gestión privada, y seleccionamos algunas representantes de cada institución para poder formar parte de la mesa, entre los cuales estaban equipos de orientación escolar, profesores, jefes de área. Jefes de área. Bien, a partir de ahí pensamos... ay, no, ¿qué estoy haciendo? Hice otra cosa. No cambia, ahora no quiere cambiar. Baja la bola de bolita. Y arranca otra cosa. Ahí está. Respuesta, claro. Yo soy malísima para todo lo que es tecnología y bueno, acá me tira pata. Bueno, empezamos pensando en el primer encuentro, de alguna manera, cómo contextualizar el tema del consumo, ¿no? Pensando en la sociedad de consumo, tomamos algunas cuestiones, algunos conceptos teóricos como, digamos, qué pasa en el Estado técnico-administrativo versus el Estado-nación, cómo se va empujando, digamos, de algún modo, cómo se construye el tipo subjetivo consumidor en esta era, como para un poco contextualizar que el problema del consumo es un problema que está enmarcado en un momento social, digamos, ¿no? Empezamos a pensar en la omnipresencia del dispositivo, en esta, digamos, forma de la sociedad que está marcada por la fluidez, por la relatividad del espacio y del tiempo, cómo eso genera condiciones para las apuestas en línea y cómo, digamos, también el sistema de algún modo apunta a los niños y a los adolescentes como consumidores y haciendo uso de su vulnerabilidad y su fragilidad en este sentido, ¿no? También teniendo en cuenta lo que es el papel de la tecnología dentro del consumo y que hoy en día los adolescentes están muy ligados a lo que es la tecnología desde sus celulares. Y otra de las cuestiones que también empezamos a vivenciar es que los influencers también, que son quienes siguen los adolescentes, están continuamente, digamos, haciendo que los adolescentes consuman. Y una de las cuestiones que salió en ese momento, cuando nosotros veníamos diciendo esto, era que, o sea, la puesta en línea también tenía un género, ¿no? Que eran los varones. No eran solamente sino las mujeres, sino que eran los varones. Entonces ahí se empezaron a trabajar también estas cuestiones de los lineamientos, ¿no? De la ESI, Claro. Y los documentos en sí. Ahí llevamos para trabajar algunos casos, unos situacionales, como para que pudieran empezar a pensar qué estrategias desplegar. En función de eso también después las fuimos complejizando con el transcurso de los encuentros. Por ahí en un segundo encuentro, como decía Pau, hicimos más foco todavía en las 5 dimensiones de la ESI, con preguntas orientadoras para poder pensar cómo cada una de las dimensiones nos podía servir como herramienta al momento de hacer las intervenciones, ¿no? Digamos, en el caso, como decía Pau, de las cuestiones de género, cómo, digamos, la masculinidad siempre está como de algún modo más ligada a las cuestiones de riesgo, a las cuestiones de asumir estas conductas que a veces terminan siendo perjudiciales. También pensamos la perspectiva de derechos, la perspectiva de la afectividad, y bueno, y de ese modo fueron trabajando con cómo podrían generar, o sea, seguimos pensando esas intervenciones, ¿no? Agarrando las dimensiones de la ESI como herramientas de trabajo. Y una de las cuestiones que se tomaron en foco era que, o sea, nosotros hablamos de apuestas en línea en adolescentes, pero los docentes venían con juego en línea. Entonces ahí empezamos a trabajar un poco la diferencia de lo que es el juego y la apuesta. O sea, que el juego es algo diferente dentro de lo que es, tanto en tecnología, porque tenemos juegos que no son malos, digamos, y dentro de lo que es la vida vivencial de los chicos, ¿no? Entonces uno de los puntos que tomamos para finalizar como estrategias y eso es diferenciar esto, lo que es la apuesta del juego en sí, ¿no?
Sí, ahí un poco otro de los conceptos que fuimos recuperando era cómo algo se convierte en un consumo problemático, diferenciamos lo que es uso, abuso de adicción, diferenciamos que también una adicción siempre responde a una situación contextual. También un poco esto que decía Pau, pensamos un poco cómo recuperar el valor lúdico del juego. Empezamos a pensar qué lugar tiene el juego en las escuelas, principalmente en las escuelas secundarias. También, ya que pensábamos en la escuela primaria y demás, pero pensábamos qué pasa que también tenemos los cuerpos presentes de los adolescentes y quizás no digamos, cuán convocantes son nuestras prácticas docentes para que los pibes también estén, digamos, jugando a otras cosas mientras están en la escuela. Entonces empezamos como a recuperar esta cuestión, ¿no? Cómo recuperar la potencia lúdica del juego, la potencia creativa y la potencia también en cuanto a la enseñanza a partir del juego. Como motivación, ¿por qué? Porque muchos docentes nos decían que, o sea, por ahí no se sienten motivados, entonces se aburren y se ponen con el celular y no atienden y demás. Entonces, ¿cómo buscar estrategias y demás? Y bueno, una de las cuestiones que empezaron a traer ya en el primero y el segundo encuentro es que empezaron a notar cada vez más cómo los chicos se reunían y jugaban. Estaban jugando y ellos estaban dando clases y no se daban cuenta. Entonces ahí, al ellos estar haciendo esta mesa de acompañamiento, podían abordarla desde otra forma, desde otra manera, para trabajarlo con los chicos y darles a conocer lo mal que podía ser en ellos seguir apostando. Sí, le decíamos, la primera intervención es estar advertida, o advertido. Si uno como docente no supone estas prácticas, nunca las va a poder, digamos, visibilizar. Y para este último encuentro también propusimos juegos nosotras, digamos, llevamos juegos para trabajar con los docentes, a modo también de cierre y de algún modo ¿cómo se llama?, de recuperación de todo lo que fuimos trabajando. Llevamos juegos. Bueno, no dijimos que el segundo encuentro lo hicimos virtual, Sí. Porque, digamos, nosotras somos las dos de Tres Lomas y, bueno, la forma de, si bien vinimos 2 veces presencialmente, el segundo lo hicimos virtual como para poder, facilitar la permanencia y la continuidad. Y en el último encuentro lo que hicimos fue también hacer una forma de evaluación en juego. Digamos, armamos un acróstico para que ellos pudiesen de algún modo recuperar los contenidos teóricos, armando las definiciones, después se lo intercambiaban entre ellos y a nosotros nos sirvió como también un modo ya que veníamos con la teoría del juego, pasar por el cuerpo, el juego, como docentes, como una forma de ver los efectos que eso puede tener y también poder llevarlo al aula después, ¿no? Bueno, nos sobró tiempo. Y bueno, quizás hayan escuchado mencionar este programa de fortalecimiento de la enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad en el nivel secundario. Los distintos distritos que tienen formadores lo están llevando adelante. Es un gran trabajo que se está llevando adelante desde la Dirección de Formación Docente Permanente, obviamente a través de los formadores de práctica del lenguaje. Y nos parecía, junto con el equipo y la coordinación de práctica del lenguaje del nivel, que era importante que los compañeros y las compañeras de la región sepan este trabajo que se está llevando adelante con este programa, porque tiene muy buenos resultados y nos sentimos orgullosos de ese trabajo. Entonces, bueno, nada, queríamos darlo a conocer. Bueno, primero, el encuentro en contexto, en mi caso, lo llevé adelante en la escuela secundaria número 1 de Tres Lomas, que tiene 3 turnos, funciona el ciclo básico a la mañana y el ciclo superior a la mañana y en el turno vespertino. Tiene orientaciones de ciencias sociales y ciencias naturales, pero también la escuela secundaria tiene un anexo en una localidad muy pequeña de aproximadamente 200 habitantes que se llama Ingeniero Thompson, seguramente quizás bastante te va a nombrar, y consta de 6 profesores de prácticas de lenguaje y literatura, 5 en su sede y 1 en Ingeniero Thompson. Y bueno, y acá hice un punteo de algunas cuestiones que me parecían importantes señalar, y ahí al principio hice el encuentro como acompañamiento y el encuentro de las experiencias de las prácticas educativas reales, porque me llamó y nos llamó la atención a los compañeros y a las compañeras que estábamos trabajando en la misma escuela y estábamos abordando distintas obras literarias y hasta por momentos sentíamos que teníamos otro enfoque. Y ahí nos preocupamos. ¿Qué nos está pasando como escuela y qué nos está pasando incluso como región y como provincia si estamos todos abordando distintas obras literarias, pero fundamentalmente el enfoque no es el mismo? Y empezamos a preguntarnos y empezamos a recibir aportes de cada uno. Bueno, ¿cómo estamos pensando en nuestra planificación? ¿De qué forma lo estamos llevando adelante? Si lo estamos haciendo en soledad, si no,
Bueno, y ahí aparecen las angustias y las soledades en la vorágine y en la cotidianidad de las escuelas. Construir categorías conceptuales, esto me parece importante porque es un concepto que se trabaja mucho en primaria, que tiene que ver con las situaciones didácticas fundamentales, pero que la escuela secundaria se las está apropiando, y después contaré un poquito más adelante estas cuestiones de por qué esa también interdisciplinariedad y el internivel es fundamental, porque los profes de educación secundaria no conocían las situaciones didácticas fundamentales de las prácticas del lenguaje, y eso me preocupó y nos preocupó también al resto de mis compañeros y compañeras. Y en este primer encuentro, donde nos conocimos y donde empezamos a charlar sobre las cosas que nos pasaban, empezamos a planificar juntos y juntas. Y ahí me parece que hay una potencia importantísima que la ofrece y la garantiza la Dirección de Formación Docente Permanente de la provincia. Ahí me parece que es una fortaleza importantísima porque planificamos con los y las docentes, en mi caso de mi distrito. Armamos una planificación, hicimos un mapeo general de cuáles eran las posibilidades, porque este programa lo que hace es ofrecer recorridos alternativos, recorridos lectores alternativos, pero también prescribe y obliga a que todos los docentes de práctica de literatura tengamos 3 lecturas obligatorias por año. Entonces, ¿qué propone el programa? Que los y las estudiantes de las escuelas secundarias tengan un bagaje cultural unificado, pero fundamentalmente, además de unificado, garantizado. Es decir, el programa tiene como espíritu garantizar el acceso a determinados textos, que no son cualquier texto, son textos de nuestra provincia, tienen que ver con nuestra identidad. Y ahí recuperamos los clásicos. Recuperamos los clásicos con este programa que ofrece esas lecturas obligatorias, que los docentes las reciben, que las recibieron con muchísimo entusiasmo, pero además convencidos de que tenemos que unificar esos criterios. Tenemos que trabajar todos y todas de la misma manera para garantizar los derechos, fundamentalmente. Por eso ahí digo, no cualquiera, recuperar nuestros y nuestras autores y autoras. Construir para garantizar que sucedan esas lecturas, esas escrituras y trabajar esas oralidades y poder recuperarlas también. Y atravesar la práctica con una mirada fresca de aquellos textos que nos constituyen como escuela. ¿Qué significa eso? Digo, bueno, hoy las bibliotecas de los CIES, pero también de las escuelas secundarias, están colmadas de literatura no solamente clásica, sino también contemporánea, y con identidades bonaerenses, que seguramente todos los conocen. Bueno, este programa está dialogando permanentemente con esos recorridos lectores. Entonces digo, acá lo que sucedió fue, bueno, tengo que dar Silvino Campo, tengo que dar Cortázar, sí, ok. ¿Y qué pasa con esas lecturas que atrapan y les interesan a nosotros y a nuestras estudiantes? Bueno, también están como opciones, porque Identidades Bonaerenses se tomó ese trabajo, lo hizo y lo garantiza. Y acá, bueno, una vez que planificamos, los y las docentes se fueron a trabajar con esas planificaciones, con esas posibilidades, y teníamos un desafío. Era, bueno, ¿qué iba a suceder con esas planificaciones? ¿Qué iba a suceder con Silvino Campo y Cortázar dentro de las aulas? Que hacía tiempo que no las estaban dando, que las habíamos dejado porque parecía que eran aburridas o no sabíamos cómo se deberían atravesar esas lecturas, cómo se podían poner en diálogo con las cosas que nos pasan cotidianamente, que tienen que decir esos autores clásicos de nuestra historia, de nuestra identidad, etcétera, etcétera. Y ahí los docentes fueron y volvieron al tercer encuentro a pensar y a revisar esa planificación. ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahí por eso ubicamos este ítem que dice encontrarse es importante, pero reencontrarse es fundamental, ¿no? Para poder repensar y revisar esas situaciones de enseñanza que se fueron dando dentro del aula. Y ahí revisamos, ajustamos lo que sí sirvió, lo que no, aquello que se había hecho y se logró. Empezamos a pensar en este guión conjetural que planteaba Bombini en alguna oportunidad, ¿no? De empezar a pensar qué va a suceder y vemos si sucede o no sucede después, pero eso lo tenemos que hacer en el reencuentro y después echarse a andar, ¿no? Volver, evaluar esas situaciones de enseñanza y volver a intentarlo y volver a leer nuevamente algunos clásicos que habíamos perdido, habíamos dejado, habíamos subestimado incluso. Y esas son las cuestiones que empezaron a surgir en esos diálogos entre los y las docentes del nivel secundario en mi distrito, fundamentalmente. Entonces, ahí, en este revisar y ajustar, sucede algo importante, que el formador acompaña en el aula también. Fuimos al aula con los y las docentes a acompañarlos, pero no a supervisar la práctica, sino justamente a esto, ¿no? A acompañar, a pensar juntos, a ver qué sucede si lo hacemos en pareja pedagógica, a ver qué apreciación tengo yo de un grupo que no conozco, pero vos sí, y bueno, y a empezar a hacer esos análisis en relación a esa práctica.
Y bueno, en conclusión, este programa que llegó en este tiempo como una prueba piloto, pero que el año que viene se va a implementar y va a haber una mesa que va a supervisar estos acompañamientos para que el programa efectivamente se lleve adelante. Los y las docentes de esta escuela quieren continuar con el programa, ¿sí? Quieren seguir con este programa y bueno, ya hablamos con la directora de CIE, con las coordinadoras para poder transformar todo, todo lo que queda del año en mesa de acompañamiento para poder continuar. Y concluimos en esto, que planificar, revisar, ajustar, repensar y seguir es importantísimo, pero siempre y cuando esa situación esté acompañada, ¿no? Soy Roberta Hernández, directora del CIE Rodolfo Adelio Rastino de Saliqueló, de la región 16. Estoy con mi compañera Leandra Kansas, que bueno, mi cargo pertenece al CIE de Saliqueló, pero es de la región 16. Y esta propuesta que vamos a presentar hoy, el desarrollo de esta mesa de acompañamiento, fue llevada a cabo con una de mis compañeras de la región, formadora de la modalidad especial, Julieta Doval, que la extraño un montón en este momento porque realmente fue una experiencia muy compartida, muy, hemos generado un vínculo entre nosotras que hizo que nos pudiéramos complementar para poder tomar las decisiones para llevar a cabo esta cosa. Sí. ¿Julieta qué hace? Julieta es formadora de la modalidad especial de la región de 16. Bueno, trabajamos en esta mesa de acompañamiento pedagógico didáctico que se llama Alfabetizar en la modalidad de especial con las dos formadoras y se hizo pensada para los dos distritos, para Trenquelauquen, para llevarla adelante en las 3 escuelas de educación especial y en la única escuela que tenemos con modalidad especial en Saliqueló. Yo voy a hacer una contextualización de lo que nos ocurrió en nuestro distrito, de por qué y cómo llegamos también a esta mesa. Contarles que nosotros desde el año 2019 compartimos el edificio con la escuela especial, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante porque allí hay un territorio, un vínculo que hemos formado con quienes habitan la escuela que ha permitido que se fortalezca obviamente el entramado que busca todo el tiempo dialogar entre la formación permanente y lo que efectivamente está necesitando esta escuela con una modalidad que enseña. Y es una modalidad que se viene transformando. Entonces en ese camino lo hemos acompañado desde el 2019. Y por otro lugar, también cuando la Dirección de Formación Docente Permanente este año nos presenta los lineamientos político-pedagógicos, ahí cuando empezamos a leer acerca de las mesas de acompañamiento como dispositivo, nos empezamos a juntar institucionalmente. En marzo, después que pasó todos los talleres en servicio, de 6 personas que somos en la planta, 4 eran nobles. Entonces, eso también exigía poder pensar ese dispositivo, cómo lo hacíamos, y a partir de ahí empezamos a recuperar los documentos del CIE con las escuelas, obviamente actualizándolo, no sacándolo de ese contexto de pandemia donde fueron elaborados, empezamos a buscar documentos, de manera de empezar a pensar en alguna estructura que después, a partir de un mapeo que nosotros hicimos del distrito, con información que teníamos acerca de diferentes dispositivos, talleres y otros acompañamientos, decimos, bueno, ¿a dónde podemos ir y qué es lo que podemos hacer con los recursos que tenemos, ¿no? Y allí aparece esta pareja pedagógica para trabajar. Bueno, la propuesta también se inició acá en Trenquelauquen a partir de lo que la inspectora de la modalidad presentaba como una problemática y estuvimos desarrollando mesas en 4 mesas. Pero específicamente hoy decidimos compartir la experiencia de una de ellas, que es justamente esta escuela de Saliqueló, porque, bueno, ahora van a saber por qué. Bueno, desde el primer encuentro que nosotras tuvimos cuando digo nosotras es Juli y yo, con las docentes y los docentes de la escuela, nos presentaron a sus estudiantes de una manera integral. Nos presentaron a sus estudiantes con aquello que les gustaba, aquello que necesitaban, aquella realidad que convivían permanentemente, aquello que realizaban en el aula. Y la verdad es que eso ya a nosotras nos planteó un panorama muy abierto y de empezar a conocer a sus niños, a sus niñas que estaban compartiendo sus clases todos los días.
Y bueno, en esa primera mesa, que es cuando uno empieza a decidir hacia dónde, cómo, y nosotras noveles las dos, cómo, decíamos que, bueno, por suerte teníamos el acompañamiento de nuestras coordinadoras todo el tiempo, Elsa y Adriana, de nuestras directoras también, que, bueno, siempre salvaban nuestras dudas y nos acompañaron, por suerte, muy bien. Empezamos, además, ese día, para terminar esa reunión, anotábamos, nos plantearon, o sea, vengan al aula, y empezamos a recorrer la escuela. Y cuando ingresamos a las aulas, veíamos que conocíamos a los estudiantes a partir de lo que ellas nos habían estado contando, ¿no? Entonces pudimos reconocer aquel que... Y pudimos además establecer una comunicación acerca del tractor que les gustaba, del lechón que podíamos comer y compartir, acerca de los proyectos que habían estado desarrollando. Todos nos hablaban, por supuesto, acerca de las prácticas del lenguaje, porque íbamos a plantear esta pregunta, esta incógnita, esta revisión, este repensar de cómo estaban trabajando con las prácticas del lenguaje. Y bueno, conocimos a muchos y muchas de las estudiantes. No a todos, porque obviamente la escuela funciona en el turno mañana y turno tarde. En el turno tarde se dan talleres. En el segundo encuentro ya se sumaron los docentes de los talleres, con un montón de preguntas que habían surgido del primer encuentro. Y ahí fue que empezamos a delimitar sobre qué íbamos a proponer trabajar. Y la decisión fue, a partir de esta primera recorrida, que ustedes pueden ver en la primera imagen, aparece una especie de agenda con objetos, ¿no? Y en la conversación anterior también habíamos establecido esta pregunta de qué pasaba con las situaciones habituales. Bueno, y descubrimos que no estaban siendo planificadas, ¿no? Pero que se estaban dando, que había un momento de inicio, inicio de la jornada para organizar, y esto se da un montón en la modalidad especial, ¿no? Esto de que el estudiante o la estudiante pueda anticipar qué vendrá después. Entonces, en el inicio de la jornada esto es habitual, pero no había una planificación, se desarrollaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y pensando específicamente en cómo se interviene o cómo estaban interviniendo ellos y ellas en las propuestas de prácticas del lenguaje, pensamos en trabajar, porque es amplia la práctica del lenguaje en la jornada, específicamente en situaciones habituales y en situaciones de escritura y lectura por sí mismos y sí mismas. Cómo estaban interviniendo y cómo se podía intervenir de alguna u otra manera o revisarlo. Empezamos a pensar, que le puedan dar sentido a esas prácticas de situaciones habituales, que puedan reconocer otras prácticas de situaciones habituales que no sean solamente una agenda o un horario de lo que sucederá en la jornada, poder pensar en el calendario, poder pensar en el trabajo con el nombre propio, poder pensar que no es que no lo estaban haciendo, pero poder incluirlas dentro de las situaciones habituales de enseñanza y poder darle un sentido desde el trabajo con las prácticas del lenguaje, que apareciera la lectura, que apareciera la escritura específicamente en esos momentos, y a la vez simultáneamente con sus proyectos que estaban desarrollando, que también estuvimos conociendo, ¿no? Aquello de social y eso. Por eso decidimos hacer este recorte. Para poder mantener una comunicación durante el tiempo en que no nos veíamos, porque Julieta y yo somos de acá de Trenquelauquen y la escuela esta es de Salquelao, por lo tanto teníamos que viajar estos 20 kilómetros, que nos resultó muy positivo esta distancia, porque en realidad nosotras trabajábamos en esta mesa de ida y de vuelta, además de otros ejemplos, por supuesto. Pero salíamos conversando y craneando aquello y tomemos y ponemos y generemos y yo traigo y vos ponés. Entonces en este compartir, en este tomar decisiones nos sentíamos acompañadas por nosotras mismas y también más seguras, porque había muchas inseguridades acerca de este trayecto de la mesa de acompañamiento que no estábamos conociendo nosotras como un dispositivo, ¿no? Bueno, generamos un classroom, que era el medio de comunicación entre un encuentro y otro. Allí compartimos videos, compartimos bibliografía específica de, por ejemplo, las etapas por las cuales se atraviesan los niños en el inicio del proceso de alfabetización, ejemplos de intervenciones, y les dijimos,
despedimos, como si al pasar, ellos querían o ellas querían, y existía la posibilidad de que subieran a ese classroom algún momento, una experiencia de situación de escritura por sí mismos, en los que ellos estuvieran interviniendo, o de lectura, o bueno, de lo que quisieran compartir con nosotras. Y lo hicieron. O sea, no solamente nos abrieron la puerta, conocimos a los estudiantes, sino que también nos compartieron registros de sus propias clases, que fueron el punto de partida para revisar y para repensar sus propias intervenciones. A partir de preguntas que hacíamos nosotras y que nos hacíamos y que a la vez nos interpelaba todo lo que sucedía dentro de una escuela de modalidad especial, ¿no? Algo que yo quiero aclarar es esto, que no sucede quizás en otros niveles esto de acompañar las trayectorias. En la modalidad especial ya están acostumbradas las docentes a acompañar trayectorias. Trabajan con la diversidad. Entonces, esto no había que trabajarlo. Esto no había que estar siendo profundizado en la conversación porque lo tenían en el propio curso. Bueno, entonces, repensamos, analizamos planificaciones anuales, vimos cómo eran las situaciones habituales en esas planificaciones, cómo podían incluir ellos y ellas nuevas propuestas en las suyas. Y acá les quiero contar la parte paralela, que en realidad no digo, lo puse distinto para poder comentárselo, pero fue todo el tiempo funcionado. En esa primera recorrida nosotros conocimos a uno de los estudiantes con el que realmente presenta multidiscapacidad, pero que presentaba una gran intencionalidad de comunicación. Los docentes nos lo habían dicho, nosotros lo corroboramos porque pudimos comunicarnos con él en ese primer encuentro, en esa primera recorrida por la escuela, y dijimos, algo, ¿qué hacemos? Entonces, Juli dijo, vamos a proponerles que de alguna manera si quieren intentar empezar a implementar un sistema de comunicación alternativo, ¿sí? Aumentativo. Sí, que además en esa recorrida que ellas van haciendo en la escuela descubren que había un switch, un brazo. Sí, ahí iba eso. No estaba instalado. Exactamente. Preguntamos qué recursos contaba la escuela. Entonces, ¿qué recursos tecnológicos? Era el switch, el brazo, computadora, ¿qué otros dispositivos podíamos llegar a utilizar? Y en eso empezamos a centrarnos, qué es lo que teníamos y qué podíamos hacer con eso. Entonces, lo primero que pedimos es que se hiciera una valoración funcional educativa. Esto es propio de la modalidad especial, esto de poder generar las condiciones didácticas para que el sujeto, el niño o la niña aprenda, que esté cómodo, que despeje todas las incomodidades, ¿no? No sé cómo, si alguien de la modalidad por ahí puede especificarlo mejor, pero para que pueda hacer foco en el momento de aprendizaje de aquello que se le está presentando como propuesta. Lo hicieron con este estudiante, le preguntamos qué parece, quizás sea posible que se lleve a cabo todos los docentes, todos, porque todos conocen a todos, todas conocen a todos. Entonces decidieron que sí, que iban a comprometerse en esta implementación. También incorporamos un teclado que se había fabricado acá en Trenquelauquen con teclas despejadas en la UTN, y surge también la posibilidad de trabajar con la Escuela Técnica de Saliqueló. Ahí idean los mismos docentes, estaba la inspectora en ese momento, porque tiene la orientación de la informática, ¿sí? Además de planificar, voy a cerrar con un video de un minuto que confluye en esto, en el sistema de comunicación alternativa aumentativa y la situación habitual en la que aparece la palabra escrita en la propuesta. Mira, hoy vino feliz. Entonces podemos jugar. A ver, lo haré un poquito. Ahí, a ver con la baterista de la mano ahí. ¿Toco? Ah, está. Muy bien. A ver. Uy, ¿qué pones ahí? ¿Vino Bauti? Bautista está acá. Diga presente. Presente, dijo. Así que, ¿lo tocamos? A ver. Muy bien. ¿Te ayudó la señora? Ahí. Un poquito. Ah, está. Muy bien. Vamos a poner un poquito más cerca. Ahí. Bueno, ¿y Agustín?
Sí, muy bien. ¿Tocamos? ¿Tocamos? A ver. Dale, Bruna, aprieta. Muy bien. Mercedes Bautista, lo aclaramos porque esta mesa que surge en Rivadavia ¿sí? Está compuesta por Mercedes y Adrián, que hoy está presente, pero Mercedes en este momento está de licencia por maternidad. Así que para no dejarlo solo a Adrián también y poder acompañar, digamos, la presentación de la mesa que se lleva adelante en Rivadavia, que está en proceso, que también contamos esto. La idea un poco es hacer la parte más introductoria en relación a cómo surge la mesa y, digamos, quiénes forman parte, y después Adrián compartirá, digamos, algunas cuestiones más específicas de los encuentros, ¿sí? Pero bueno, primero trabajamos con respecto a la selección de las escuelas rurales con las que hicimos articulación a partir de una primera mesa de gestión que hicimos con la inspectora de nivel primario, ¿sí? Surge como una propuesta en realidad de una mesa que venía tematizada, ¿sí? Que surge dentro del área de lo que es generalistas. La idea un poco es, más que desde la demanda de los inspectores, que estamos intentando como hacer esta cuestión más de negociación y de trabajo conjunto, fuimos nosotros ofrecer, digamos, este espacio y ver la posibilidad de efectivamente llevarla adelante, ¿sí? A partir de una primera mesa de gestión con la inspectora Silvina Chatepino, que es la inspectora del nivel primario, contamos de qué se trataba la mesa, un poco cuál era el objetivo, y empezamos como a construir la mirada sobre qué escuelas podrían ser las seleccionadas para participar. En el caso de Rivadavia, seleccionamos estas tres escuelas, la EP número 2, la EP número 15 y 16, que son escuelas de un solo docente, ¿sí? Ahí aparecía una primera cuestión. Al ser escuelas unitarias, decíamos, bueno, no es que vamos a la escuela y bueno, mientras están enseñando trabajamos con la mesa. Por eso también tuvimos que tomar algunas decisiones específicamente sobre hacer un pedido, digamos, de convocatoria en algún momento para poder hacer encuentros, ¿sí? Algunos encuentros fueron presenciales y otros fueron virtuales, porque además Mercedes, en este caso, depende del distrito de Pellegrini por post, pero además vive en Tres Lomas, ¿sí? Entonces estábamos nosotros dos... Muy lejos. Muy lejos, básicamente. Entonces, en este caso estábamos nosotros dos de manera presencial, pero Mercedes se conectaba virtual, ¿sí? Y además, la elección, digamos, de esta mesa tematizada venía con un antecedente que nosotros ya tuvimos, ¿sí? En el caso de Adrián, ya había trabajado con las escuelas rurales del distrito y de alguna manera habían empezado a transitar algunas cuestiones que tenían que ver con la planificación, ¿sí? Lo que hicimos fue un recorte. Seleccionamos el área de ciencias naturales y dentro del área de ciencias naturales, a partir de un planteamiento también que hacía la inspectora, después en los encuentros se empezó a surgir que había una necesidad de trabajo específico con el bloque del mundo físico y específicamente con la cuestión del sonido, ¿sí? Así que de algún modo lo que retomamos fue el trabajo que ya se venía también haciendo en el CIE en mesas anteriores, y por ahí lo que hicimos fue focalizar en estas tres escuelas. Bueno, en realidad el nombre que alguien ahí, bueno, hizo referencia, ¿se escucha así? Sí. El nombre tiene que ver justamente con el bloque del mundo físico del sonido, y el escuchar la escuela rural, bueno, juega con el tema del sonido, pero juega también con la idea de que nosotros vemos en la escuela rural una luz o una posibilidad de pensar concretamente la enseñanza diversificada. Todos coincidimos en que los alumnos aprenden de manera diversa, que los aprendizajes son diversos, pero en la mayoría de los casos seguimos enseñando de la misma manera. La didáctica multigrado, la didáctica del pluriaño, nos ofrece la posibilidad de pensar la planificación de la enseñanza de manera diversificada, de otra forma y desde otro lugar. Entonces, por eso, por ahí, esto de escuchar la escuela rural, metafóricamente en el sentido de, bueno, escuchar qué pasa ahí.
lejos está de una visión como romantizada de la escuela rural, que muchas veces, ¿no? La escuelita del campo, ¿no? Como que muchas veces perdura o persiste. Y acá lo que aparece es como la escuela rural, en este caso unitaria, como un lugar real y concreto en el cual se producen aprendizajes y en el cual se producen situaciones de enseñanza. Entonces ahí es donde nosotros queríamos como detenernos para pensar algunas cuestiones. La mesa, como voy a contarlo rápidamente, no voy a plantear todo lo que está ahí, alternó la virtualidad con la presencialidad, como les decía Daniela. Es una mesa que está en curso, nosotros tuvimos 3 encuentros y estamos trabajando durante todo octubre con un trabajo colaborativo virtual con las 3 maestras que están a cargo de la dirección, que son las docentes de la escuela. En el primer punto tuvimos la idea de pensar la enseñanza en la escuela rural y lo que implicaba enseñar en la escuela rural despojada de todas las cuestiones, como les decía, románticas o afectivas o de sacrificio que tiene la escuela rural. Bueno, era pensar pedagógicamente y didácticamente la escuela rural. En un segundo punto pensamos la planificación del pluriaño y la necesidad de pensar propuestas diversificadas a partir de las realidades puntuales que tenían estas 3 escuelas, que coincidían en muchos casos, además de ser rurales, en su matrícula, en la condición socioeconómica de sus estudiantes, en las posibilidades de articulación que no tenían muchas veces con otras instituciones, la ausencia de docentes especiales sostenidas en el tiempo, con lo cual el maestro que estaba a cargo era como, ¿no?, un bastión en un montón de puntos y en un montón de aspectos. Entonces ahí, bueno, se empezó, cuando esto estuvo tensionado en algún punto con la dimensión pedagógica de la escuela en relación a ese proyecto institucional, aparecía como el componente personal de la escuela rural, ¿no? Y muchas veces lo personal implica que pueda ser pensado de manera más profesional, si se quiere, si es puramente personal. Entonces los proyectos, las ideas, las actividades estaban ligadas a la persona que en ese momento estaba al frente de la escuela. Que en este caso eran directoras que hacía un tiempo ya que estaban en la escuela. Pero a la hora de pensar cuál era la propuesta de enseñanza de esa escuela, bueno, si yo me voy, no sé, no queda nada, no hay nada, porque está todo adentro mío, porque tampoco tengo tiempo para sentarme a escribir con estas condiciones que les relataba. Entonces, en ese punto, bueno, empezamos a pensar cuestiones puntuales para intervenir y pensar didácticamente en el área de ciencias naturales. Después de toda esa cuestión dijimos, bueno, el área decidir a trabajar con ciencias naturales y empezamos a trabajar con dificultades concretas que ellas tenían para enseñar las ciencias naturales. Y ahí fue donde se abrió como un abanico de opciones y un montón de posibilidades para pensar distintas cuestiones. Nosotros pusimos el acento en tensionar el modelo organizacional de la escuela graduada con el modelo pedagógico de la simultaneidad en un contexto donde están como puestos en duda estas dos cuestiones, porque no es ni una ni la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos que a veces había la división del pizarrón, segundo grado hace esto, cuarto grado hace esto, o bueno, mientras uno hace una cosa le doy al otro otra cosa. Entonces ahí la simultaneidad, que era el modelo pedagógico que regula la escuela, pero no a la rural, pero la rural se rige por ese modelo, bueno, como que era un problema concreto en el cual ellas podían visibilizar algunas cuestiones. Es decir, no parecía como duda esto de la particularidad de enseñar en la escuela rural despojándose del modelo de escuela urbana, ¿sí? Era como que en la rural había que acomodar la urbana como fuere para que funcione en el ámbito rural. Entonces nosotros decidimos centrarnos en las intervenciones, bueno, recortando, en las intervenciones didácticas que ellas hacían y en las condiciones didácticas que generaban cuando enseñaban ciencias naturales. El bloque del sonido fue elegido por las maestras porque era el bloque que tienen para trabajar a fin de año. Es un bloque en el cual, según ellas planteaban, hay poco disponibilidad de recursos, poco conocimiento teórico. Era la lectura que ellas traían en relación a esa situación. Bueno, trabajemos con esa cuestión. Entonces, lo que acordamos, como el distrito tiene organizada la enseñanza de sus escuelas rurales, donde todas están en simultáneo enseñando más o menos, tienen como un acuerdo distrital de cómo distribuyen los conocimientos,
En noviembre era el mes del sonido en el área de ciencias naturales. Sí, sí. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, empecemos a trabajar con eso. ¿Qué hicimos? Empezamos a planificar algo que había aparecido hoy en conjunto con las maestras. Pero a partir de preguntar y guiar el modo de intervención para pensar ese otro modo de enseñar, a partir de escenarios comunes que propuestan diversificación de propuestas. Bueno, esta idea del escenario común compartido rompía con la idea de, bueno, divido el pizarrón, porque es factible pensar que desde una experiencia, desde una salida, se podía pensar esto. Entonces quedó un drive colaborativo en el cual estamos trabajando en la secuencia a implementar en el mundo, en el bloque físico del sonido. En el cuarto encuentro la idea es repensar esas propuestas, siempre, bueno, no está mi compañera de Ciencias Naturales, pero siempre por el enfoque de indagación desde las Ciencias Naturales en la didáctica multigrado, y tenemos acordado durante noviembre visitar estas 3 escuelas en alguna de las clases de Ciencias Naturales como forma de, bueno, generar también algún insumo pedagógico de un conocimiento que tiene una cierta área de vacancia, ¿sí? El de la enseñanza en la didáctica multigrado. Así que bueno, en líneas generales esa fue la propuesta, está en proceso, pero hay algunas cuestiones, y con esto cierro, que podemos visibilizar, que es la puesta en evidencia en la falta de la formación inicial de la didáctica al multigrado o de lo que tiene que ver con la educación rural, la dificultad de pensar en la formación de ciertos contenidos a ser enseñados en la escuela rural. Por otro lado, la cuestión de pensar que se puede generar otra forma de enseñar que no es repitiendo el modelo de la escuela urbana y atendiendo a propuestas diversificadas, reconociendo que no se puede enseñar todo, que entonces hay que trabajar de acuerdo a los años que tengo, cómo voy a seleccionar esos contenidos para trabajar, y en relación al enfoque, bueno, generar estas propuestas que pongan el acento en la indagación y en la exploración en un entorno que en el caso del sonido presentaba, ves que es donde se está generando la secuencia, los sonidos del campo, es decir, que parecía ser como que en el campo no hay sonidos. Entonces, bueno, ahí fue darle una vuelta, como que el sonido era el del auto, el de la bocina, bueno, y un bombeador, un tractor, una vaca, una cosechadora, bueno. Entonces se generó a partir de ahí toda la propuesta de la secuencia didáctica que estamos trabajando. Bueno, mi nombre es Cintia Gonzalino, formo parte del equipo técnico regional en Historia de la región 15 con sede en Pehuajó. Yo soy Eliana Gonzalo Mayoral, soy formadora en Educación Ambiental Integral, también de la región 15. Y yo soy Isabel Teste, formadora de Filosofía, también en la región 15 con sede en Pehuajó. Esta mesa de acompañamiento surge a partir de la iniciativa de unos docentes de primer año que le propusieron a su directivo trabajar la temática del agua en forma interdisciplinaria. El directivo decidió desafiar a sus docentes proponiéndoles problematizar esa temática. Para eso convocó a la ETR de Filosofía para ayudarlas a recorrer ese camino que va de un tema a un problema, pensando esta idea de que, bueno, el tema en un punto te convoca a la investigación, a la conceptualización, pero un problema te interpela y te convoca a la acción, y la temática del agua es una temática, bueno, en Pehuajó, con una territorialidad muy importante. Entonces le parecía a la directora interesante esto, ¿no? De transformar ese tema en un problema que convocara a la acción y que interpelara. Bueno, el inspector decidió desafiar al directivo y le propuso extender esta acción a otras escuelas y a otros ETR, así que convocó a la ETR de Historia y a la ETR de Ambiente, y se abrió la iniciativa a la Escuela Agropecuaria de Gestión Pública y a otras 2 escuelas de gestión privada, así que fue intertodo, interescolar, interdisciplinario, intergestiones. Y bueno, un poco surgió con esta idea de la problematización de la temática del agua y con una intencionalidad formadora también para los docentes y de encuentro entre distintas instituciones. Bien, y un poquito siguiendo lo que planteaba Isa, tuvimos el acompañamiento de Moni, que Moni amplió también, buscó recursos en la región, porque no contábamos nosotros en Pehuajó con educación ambiental integral.
se amplió el panorama, la mesa de trabajo, y nosotros se propuso desde el equipo de formación distintos encuentros que fueron virtuales y presenciales, buscando siempre generar no solamente instancias o momentos de formación, de reflexión, de análisis, sino también de intercambio. Y las actividades que se proponían tenían que ver con la idea de la doble conceptualización, o sea que los docentes pudieran desarrollar las actividades que nosotros proponíamos, pero también llevarlas al aula. Y acá me encontraba en las dos partes, porque soy también docente de una de las escuelas involucradas de primer año, y quería también contar mi experiencia como docente, que fue muy enriquecedora, porque las propuestas de la mesa de acompañamiento que las pensábamos y las trabajábamos, las pudimos llevar al aula. Se generaron acuerdos entre las instituciones, entre los docentes. Éramos 8 docentes de ciencias naturales y de ciencias sociales que nos reuníamos virtualmente a planificar en conjunto con una idea de justicia curricular, que las realidades institucionales eran muy distintas, porque teníamos un colegio privado, un colegio público de gestión privada y un colegio agropecuario. O sea, las realidades eran totalmente distintas y pudimos llevar a cabo esa planificación conjunta con distintas actividades que, bueno, también un poquito de esto, ¿no? Fuimos desde la mesa de gestión hasta actividades como el mapeo colectivo, donde no solamente se buscaba que los docentes pudieran hacer la actividad, sino llevarla al aula para analizar y poder evidenciar las problemáticas con relación al agua que tenían los docentes, pero que también descubrían los alumnos, variando obviamente la valoración y la significatividad para los chicos. No era lo mismo lo que nosotros pensábamos como docentes a lo que los chicos viven como alumnos. Entonces, bueno, tuvimos un montón de actividades que fueron sumamente interesantes, y las más movilizantes fueron las 2 jornadas presenciales. Tuvimos 2 jornadas donde juntamos a más de 120 chicos, donde compartían distintas experiencias, distintas realidades, y lograron hacer grupos mixtos, compartieron desayuno, tuvieron momentos de juegos lúdicos, pero también de reafirmar los aprendizajes que habían generado durante todos estos momentos previos al encuentro presencial, que fue llevado a cabo por los docentes, ¿no? Y fueron sumamente productivos. Además, después cada encuentro terminaba con actividades de metacognición, de intercambio, y bueno, los chicos se volvieron muy contentos con la actividad. Bueno, y como para ir cerrando nuestra presentación, ahí están los 6 puntos que nosotras consideramos como importantes para transmitirles o valiosos de esta experiencia. Por un lado, que se propuso, bueno, la directora del CIE propuso hacerlo como MAP Ateneo, justamente por toda la parte formativa hacia los docentes, y como dijo mi compañera de Educación Ambiental, trabajamos muchas cuestiones como, bueno, ¿qué sentido le damos al ambiente? ¿Qué es para cada uno el ambiente? Trabajamos lo que es la Ley de Educación Ambiental, el mapeo colectivo, que fue una experiencia muy enriquecedora para los docentes y también, lógicamente, para los estudiantes. Los docentes hicieron el mapeo con nosotros y después lo hicieron en sus instituciones, donde se pudieron poner en valor las problemáticas que ellos perciben en torno al agua. Y bueno, como dijo Cintia, el hecho de que docentes de ciencias naturales y de ciencias sociales estén planificando en conjunto, pero no solo docentes de una misma institución, sino compartiendo con otras instituciones que tienen contextos distintos, realidades distintas, fue muy enriquecedora. Y tomo lo que me comentaste vos en un intercambio nuestro, ella como docente del área de sociales terminó haciendo una experiencia en laboratorio en el marco, digamos, de esta propuesta. Y bueno, y rescatamos, ¿cierto?, lo de los encuentros entre estudiantes, en los cuales ellos hicieron distintas producciones, hicieron algún flyer, juegos de mesa y demás, valorizando todo lo que vieron.
Esta experiencia no está cerrada, nos queda un encuentro con los docentes, justamente la parte de Ateneo, y en lo que fue el encuentro regional de educación ambiental integral de nivel secundario, de una de las 3 instituciones fueron con esta propuesta. Y bueno, para cerrar en lo que queda pendiente, una de nuestras propuestas para los docentes, más allá de escuchar toda la evaluación, tiene que ver con justamente esto que yo decía al comienzo, un problema te interpela y te invita a la acción. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada uno de esos chicos en sus casas en relación al recurso del agua? ¿Qué vamos a hacer en las instituciones? Y cómo vamos a pensar esta temática para el cuidado ambiental, digamos, ¿no? Gracias. Esta mesa de acompañamiento más Ateneo, como pueden ver, el nombre que hemos puesto es la enseñanza de la oralidad, la lectura y la escritura en la diversidad y en la articulación pedagógica. Queremos contarles que nuestro equipo de formadores, que está ahí en la pantalla, está conformado recién como me presentaron, Marina es mi nombre, soy formadora de práctica de lenguaje para el nivel primario y me acompañan mis compañeras. Judith, formadora de matemática de nivel inicial y nivel secundario. Y Evangelina, de la modalidad de adultos. ¿Hay alguien de la modalidad de adultos? ¿Nadie más? Y sumamos también a Gonzalo Borgo, que es nuestro formador de nivel inicial y primaria por ambiente y por ciencias sociales, que hoy no nos pudo acompañar por otra actividad que tenía. Y también queremos mencionar que cuando se gestó, esta mesa, cuando se pensó, se diseñó, también había otra formadora, que es la formadora que fueron nombrando en otros dispositivos, que es Julieta. Julieta estaba en nuestro distrito también, ella por cuestiones personales, no la pudo acompañar. Por eso le hemos puesto el nombre de la diversidad o la educación inclusiva también. Pero ¿cómo nace esta mesa, esta idea, ¿no? ¿Por qué surgió este tema? En los talleres durante 2023, los talleres, mesas de acompañamiento, los docentes siempre nos planteaban cómo enseñar a leer, escribir y hablar, tanto a nivel inicial como a nivel primario, y cómo articular esas cuestiones. Y particularmente este año, en 2024, en febrero, cuando se trabajó los documentos de la centralidad de la enseñanza, y cuando nosotros mismos, los formadores, regresamos en el viaje de regreso, porque la réplica la hacíamos en otra localidad, cuando veníamos conversando sobre estas cuestiones, sobre todo con Julieta, veníamos como pensando en cómo pensar esa mesa de acompañamiento. Y ahí es como surge. Dialogamos con nuestra directora de CIE, ella nos gestionó la mesa de gestión con los inspectores. Yo les manejaba, decir la verdad. Bueno, y nosotros charlábamos en el regreso, que teníamos unos 40 minutos de tiempo para conversar y armar la mesa. Y ahí ella nos arma la mesa con inspectores, ahí te contamos de la necesidad observada en el territorio, en todo el distrito, que es la articulación en la enseñanza de la lectura y la escritura. Y cuando lo pensamos masivamente, lo pensamos para todas las escuelas primarias, todos los jardines, todas las secundarias. Y cuando se lo presentamos a nuestra coordinadora, Adriana, ella me orienta y me dice, bueno, vamos a hacerlo un poquito más chiquito, un agrupamiento más chico, y después sí se podrá hacer la réplica en todo el distrito, ¿no? Para poder realizar realmente en las mesas conversaciones que teníamos que hacer. Entonces, antes de explicarles todo esto, les vamos a contar cómo hicimos la selección de las escuelas. Nuestro foco está puesto en fortalecer la enseñanza de la lectura, de la oralidad, en la articulación pedagógica y en la modalidad, porque también sumamos las modalidades. Y ahí Judith me va a contar un poquito esto. ¿Cómo llegamos a estas escuelas? Nos reunimos con los inspectores, les presentamos la mesa y ellos fueron los que definieron con las escuelas que íbamos a trabajar durante este año. Por eso hay 2 agrupamientos, en cada uno de los agrupamientos contamos con 27 personas, realizamos mesas de acompañamiento y Ateneo. En el Ateneo nos reunimos todos, los de los 2 agrupamientos. Nosotros cuando presentamos la propuesta azul, que era la propuesta A, y la roja la propuesta B. Después los inspectores, a partir de las necesidades que ellos observaban en el territorio, dijeron, bueno, las escuelas que van a ser seleccionadas son estas que vemos acá. La idea es en un próximo año, o sea que esto se pueda llevar a las distintas escuelas del distrito. Nosotros contamos con 9 localidades. Estas escuelas con las que estamos trabajando son las de la ciudad cabecera de Villegas. Como observan ahí en los círculos,
está nivel inicial, escuela primaria, escuela secundaria. La escuela primaria tiene esa división porque contamos por un lado con un agrupamiento con la maestra de unidad pedagógica y por el otro lado con la docente de sexto año. Perdón. Sí, bueno. Entonces, lo que es primer año de la educación primaria va a ser una articulación con el nivel inicial, con la modalidad especial y con adultos. Y lo que es sexto año de primaria articula con la escuela secundaria, modalidad especial y también adultos. Incorporamos, además de educación especial, también tenemos la modalidad de psicología, también están presentes los integrantes de los equipos de orientación. Por especial están las docentes MI o maestras de inclusión y también está todo el equipo de la escuela especial. Y también acompañan bibliotecarias de los distintos niveles, profes de educación física y de artística para hacer un trabajo. Y la modalidad de adultos en realidad se suma después de generar este dispositivo por una necesidad de ellos mismos. Fue una propuesta realmente de los docentes de primaria de adultos y después sumamos a la secundaria, que en este caso estaría representado por SENS y por FINES. Que se suman a uno de los agrupamientos. Entonces, como vemos, en el agrupamiento, por ejemplo, del primer ciclo, está la unidad pedagógica, los docentes de sala, de la unidad pedagógica, las modalidades, psicología y especial. Bueno, y en ese recorrido, como decíamos recién, volviendo anteriormente, es una mesa de acompañamiento donde hay cuatro mesas, son 4 conversaciones. En las 2 primeras se conversó sobre las trayectorias escolares, sobre las prácticas de hablar y las prácticas de leer y de escribir, es decir, circulaba la palabra para que ellos pudieran contar las trayectorias de los niños y ahí pudimos visibilizar en todo ese recorrido de inicial a secundaria las necesidades en nuestro territorio. Ahí pudimos descubrir, para nosotros fue un descubrimiento, porque no lo sabíamos hasta ese momento, que los niños llegaban, o las alumnas y los alumnos llegaban en una cierta cantidad sin estar alfabetizados convencionalmente en el nivel secundario. Y nos manifestaban en el nivel inicial también cómo iniciaban sus prácticas en la sala de 5, cómo ingresaban a primer año. Entonces eso nos invitaba a pensar ya el Ateneo, porque digamos la mesa, luego de 2 mesas viene un Ateneo, que son 4 en total. El Ateneo lo que hace es retomar la problemática que se trabajó en la mesa, formar en la temática, en este caso era revisitar todo lo que es el enfoque, las prácticas de enseñanza, las condiciones didácticas, que los 3 niveles puedan unificar de alguna manera el mismo enfoque. Visibilizábamos que desde su relato y desde su discurso no teníamos una unión, incluso sumando a adultos tampoco. Y ahí cuando se generó mucho ruido, mucho ruido, sí. Cuando se tuvo que articular o se piensa en articular. Sí, y además cuando conversábamos con los inspectores, por eso sumamos los Ateneos, para que esta propuesta, los docentes que asistan a nuestras mesas ese día están citados, vienen al encuentro y que puedan tener un puntaje en servicio. Entonces por eso también darles esa devolución. Vamos ya hicimos las 3 mesas, nos queda la 4ª, la primera mesa y segunda, como les decía, hicimos la práctica oralidad y escritura y lectura. Y en el primer y segundo Ateneo vimos lo que es el enfoque. Las próximas semanas ya iniciamos la 4ª mesa, donde vamos a abordar todo lo que es la planificación y la articulación, que es lo propio de la mesa, donde ellos ahí van a acordar las condiciones didácticas que pudimos observar en la mesa número 3. Sí. ¿No te querés contar de la mesa 3? Sí, el común denominador de todas las exposiciones es todos dijeron condiciones didácticas. Sí, de condiciones didácticas y ver al sujeto como una posibilidad. Esa palabrita me genera mucho ruido porque la modalidad de adultos está atravesada por un montón de posibilidades. Los adultos son un mundo de posibilidades. Y cuando tuvimos la posibilidad de recorrer las aulas tanto de primaria como de secundaria, nos encontramos con esto, con ganas de aprender a leer y escribir. Más que nada en el nivel primario. En secundaria está mucho más en adultos. Hablo de la modalidad de adultos. Y las condiciones didácticas que se dieron nosotros fueron muy fortalecidas. Cuando entramos al aula, entramos, como decían recién los compañeros, entramos a acompañar. Entonces nada, mirábamos obviamente nuestra centralidad en la enseñanza, el ambiente alfabetizador, las condiciones didácticas, las situaciones de leer y escribir, y ahí fuimos observando, observamos de los 3 niveles
cuál era la necesidad. Por eso en nuestro último Ateneo, que fue la semana pasada, focalizamos en eso. Debíamos repasar qué entendemos por condiciones didácticas, tal vez todos no conocen lo que es eso, qué son las situaciones, las 4 situaciones fundamentales. Ahí los docentes, los profes de secundaria aprendían a alfabetizar, porque muchos profes nos mostraban las producciones de los niños, cómo se interviene. Entonces hicimos todo un repaso teórico y práctico del enfoque del área, pero transversalizándolo a educación de adultos, a matemática, con el otro compañero en ciencias naturales y ciencias sociales, y después también en la modalidad de educación física. Ahí se nos suma, por ejemplo, una inspectora y nos dice, ¿por qué no pensamos en un ambiente alfabetizador para educación física? Entonces ahí ya iban pensando las ideas. Bueno, y en el la cuarta mesa, que va a ser la próxima semana, ahí van a comenzar a hacer la planificación pedagógica de articulación. Por ejemplo, ellos están sentados a nivel inicial con primaria, van a hacer sus acuerdos, qué condiciones irrenunciables van a sostener, y ya van a pensar su propuesta para el próximo año, del cual van a sostener tanto primaria como inicial y secundaria. Bueno, ahí podemos ver las ilustraciones de cómo son los agrupamientos, esas son las mesas, y cómo lo realizamos es el recorrido que recién les fui relatando, ¿no? Y por último, bueno, ¿qué sentido tiene esta propuesta? Un poco ya lo dijimos, la propuesta es fortalecer la enseñanza, fortalecer la enseñanza de la oralidad, de la escritura y de la lectura en todos los niveles, y nos parece que es fundamental hacerlo en todas las escuelas en forma articulada, donde haya un enfoque común y sobre todo de visibilizar las trayectorias de los niños y poder intervenir con lo que cada uno necesite, ¿no? Y valorar estos encuentros como espacios dialógicos, espacios de construcción también. El diseño, no se habla más de diseño curricular en adultos, se habla de propuesta curricular, tiende a eso, generar espacios para que se generen propuestas. Y esto me parece que... Y eso fue lo que hicimos circular, sobre todo en las mesas, circula mucho la palabra, nosotros armábamos nuestra guía de preguntas para orientar, pero los escuchábamos mucho, y a partir de esa escucha que hacíamos de los relatos que teníamos, armábamos los ateneos. ¿Cuántas escuelas hay en Villiers, chicas? 94 servicios educativos. ¿Cuántos? Sí, 94 servicios educativos, tenemos 9 pueblos grandes y 3 parajes también importantes. Es un... 24 es inicial, primaria, secundaria. ¿Perdón? Sí. A ver, Son de los 3 niveles. Sí. Decimos 94. Acá, en total, 94 en total. Inicial, primaria y secundaria. Inicial tenemos 32. Primaria tenemos 36. Secundaria tenemos 16. Y bueno, y después adultos, sí. Acá en el dispositivo solo 2 nivel inicial, 2 primarias, 2 secundarias, y después sí las modalidades especiales. Cada pueblo tiene nivel inicial, primario y algo que no dije, en esas reuniones con los inspectores, ellos armaron la nómina de los docentes. Nosotros les pusimos, digamos, qué docente tenía que estar en el dispositivo, y ellos eligieron, digamos, quién venía en decisión conjunta. Y acá tenemos el acompañamiento de los inspectores, donde ya están pidiendo estos agrupamientos para el año que viene, y bueno, y seguir, ¿no? Porque esto no termina acá en la planificación. Bueno, continualo vos, Juan. Sí, no, ahí finalizamos en eso, en la articulación y en la centralidad. En la planificación para el año que viene se seguiría con mesa de acompañamiento. No podía estar representando, por eso me ven aquí, van a ver el nombre de ella, y Elena estuvo acompañando como el inicio de esta cuestión. Si querés contar por el conversatorio que ustedes hicieron. Sí. Bueno, nada, por eso digo que esto es un trabajo de una colega, no es mío, que lo iniciamos juntas a partir de el abordaje sobre la problemática de la enseñanza en el plurigrado. Y entonces, para abordar esta cuestión que por ahí escuchábamos de los docentes, de que la formación inicial no atiende, o sentían que no atendía o no les brindaban las herramientas para poder enseñar en aulas plurigrado, y que además atendiendo a que en estas regiones la mayoría de las escuelas son rurales.
Entonces, bueno, decidimos hacer un conversatorio precisamente para escuchar sus inquietudes y en ese conversatorio una de las cuestiones que apareció, donde también abordábamos propuestas que pudieran, digamos, trabajar la matemática como un aula donde la diversidad de conocimiento circulara en torno a algún contenido común, pero también atendiendo a la gradualidad incluso en las escuelas rurales, ¿no? Que tenemos chicos de cuarto grado que pasan a quinto y o sea, el sistema es el mismo en urbano que rural. Surgió, si bien el tema de entender la ruralidad aporta muchas herramientas a la enseñanza en la diversidad en las escuelas urbanas también, pero también hay especificidades que son del ámbito rural y, por ejemplo, una cuestión que surgió en ese conversatorio fue la cuestión del intercambio entre estudiantes que cursaran el mismo grado, el mismo año de escolaridad, ¿no? Entonces, las maestras se preguntaban, ¿todo bien? O sea, hacemos intercambios entre primer y segundo ciclo, o sea, generamos discusiones comunes, pero ¿qué pasa cuando es el asunto de un contenido determinado que es específico, por ejemplo, para quinto y sexto, y no hay otro chico que esté cursando quinto y sexto para generar esa discusión? Así fue como se hace el segundo conversatorio. De ahí surge entonces de ese conversatorio la inquietud de 3 docentes puntualmente de estas escuelas que son escuelas rurales, en donde tenían como 2 problemáticas bien puntuales. La primera era principalmente una cuestión de la enseñanza, en esto del trabajo en soledad que tienen los docentes de escuela rural, y la segunda, esto que estaba mencionando Elena, que tenía que ver con el modo de socializar, ¿no? Las interacciones entre los estudiantes, sobre todo en aquellas escuelas de baja matrícula. Entonces empezó este trabajo que se llama Pensar colectivamente la enseñanza de la matemática. Se eligieron para este trabajo, por inquietud de sus docentes, digamos, 3 escuelas, 2 son del distrito de 9 de Julio y 1 del distrito de Carlos Casares. Focalizamos ahí un poco en el mapa para que se pueda ver específicamente dónde están esas escuelas. Esta escuela de Galo Llorente, que es un paraje de 9 de Julio, es una escuela unidocente que tiene Girim para trabajar, digamos, con las docentes de manera colaborativa, pero ni siquiera tiene auxiliar, por ejemplo, y solo cuenta con un docente de educación física que va una vez a la semana. La otra escuela es la del distrito de Carlos Casares, que es la escuela número 12 de Cabret, que el año pasado pasó a ser escuela de jornada completa y que tiene 3 docentes con distintas agrupaciones por una cuestión de la matrícula. Las matrículas cambian mucho en matrícula golondrina en estas instituciones, y la escuela de Noruega, que es una escuela bidocente, donde la docente que participó justamente además tiene la dirección a cargo, ¿no? Con la intención de pensar o empezar a pensar de manera colaborativa estas propuestas, se diseñó dentro del dispositivo por la realidad que tenían las instituciones y por las posibilidades de los docentes. Se hacían reuniones semanales virtuales fuera del horario escolar, porque a veces en estas escuelas la característica era que no podían, digamos, invertir tiempo porque estaban todo el tiempo trabajando con los estudiantes. Entonces acá hubo todo un trabajo entre la formadora y las docentes de buenas voluntades, como siempre decimos, de trabajar en los horarios que se podía, en reuniones virtuales, para tomar la decisión, en principio, por ejemplo, de qué cuestión de la matemática se iba a trabajar. Decidieron trabajar sobre geometría, las 3 escuelas estuvieron de acuerdo por planes anuales y demás en trabajar en geometría, porque además permitía ese trabajo en geometría posicionar a todos los chicos en las posibilidades de resolver y trabajar una cuestión bien ciclada. Hicieron una planificación para primer ciclo y una planificación para segundo ciclo. En las etapas que describió esta mesa de acompañamiento estuvo esta primera etapa de toda la planificación, y dentro de esa planificación después se llevó a cabo en cada una de las instituciones, en algunos de esos momentos acompañados a través de un Meet por la formadora, porque por las distancias no podíamos trasladarnos, en donde primero se hizo la circulación en un grupo de WhatsApp que ellas manejaban.
la circulación de una figura para que al interior de cada institución se puedan elaborar pistas con los estudiantes. Luego esas pistas se fueron pasando en una cadena entre las 3 escuelas y en una segunda etapa cada uno de esos estudiantes tenía que reconstruir la figura de acuerdo a las pistas que había recibido. En la tercera etapa se analizaron los resultados. Ahí hubo un trabajo muy interesante también, por ejemplo, de reescrituras de pistas, cuando se verificaba que por ahí la figura que se había obtenido no era la misma que se había enviado, y entonces la intención también de analizar cuáles eran las pistas, cuáles habían sido, pero también de reescribir algunas que por ahí no se ajustaban tanto a lo que se había presentado. Y un cuarto momento en donde se trabajó justamente esta problemática que decíamos de lo que implicaba la socialización, porque se pusieron en contacto las 3 escuelas. Entonces la puesta en común se hizo a través de un Meet, donde estaban los estudiantes de las 3 escuelas, las maestras y la formadora, y se hace la puesta en común de cómo les había resultado a cada uno de ellos este trabajo y sobre qué cuestiones se habían concluido, ¿no? Qué conclusión había llegado cada uno de los chicos. En la quinta etapa, obviamente, hubo una reflexión final de los docentes de analizar, ¿no?, cómo había salido esa propuesta, de repensar la enseñanza y, lógicamente, siempre en esto de seguir pensando. Acá mostramos algunas fotitos de cómo fueron las pistas que escribieron estos chicos, eran del primer ciclo. Estos eran los chicos que construían, y acá estaban las conclusiones y esta cuestión de la reescritura que yo les contaba. Algunos niños también, por ejemplo, escribieron algunas conclusiones de algunas cosas que no sabían, por ejemplo, el término diagonal, una escritura de la que llamamos un poco provisoria, ¿no?, porque fue sobre lo que ellos interpretaban en ese momento, y este es el momento del intercambio final, en donde estaban las 3 escuelas y la formadora conectados y podían intercambiar y contar cómo lo habían pensado, cómo habían surgido las pistas, cómo ellos los habían interpretado y demás. No, una sola cuestión, si querés, que lo que se puso en el centro fue la escritura en matemática como una práctica en su función comunicacional en principio, o sea, la posibilidad de poder comunicarme con chicos de otras escuelas, y a la vez la función epistémica, o sea, la huella hacia dónde volver para seguir construyendo, analizando y avanzando en conocimientos, en este caso geométricos, ¿no? Bien, acá destacamos algunas cuestiones sobre las reflexiones finales de todo lo que implicó para esas docentes planificar de manera colaborativa, y alguna cuestión también que digamos, de las que nos parecía importante, que tenía que ver con empezar a dar respuesta a ese problema inicial que ellas se habían planteado, ¿no? Y también algunas cuestiones un poco ecológicas, para no pensar solo en la dimensión didáctica, sino también en la dimensión pedagógica que tienen las escuelas rurales. Estas docentes particularmente son referentes de estas comunidades porque todas viven en estos lugares en donde trabajan, y por ejemplo estaban en el grupo de WhatsApp que tenían, estaban determinando qué días se iban a reunir, y una dice, bueno, el domingo puedo, porque además a veces en sus casas no tienen una buena conectividad, entonces se iban a conectar a la escuela. Dice, porque tengo internet y de paso le tengo que ir a dar la leche. Bueno, esas son algunas cuestiones que nos pareció importante también destacar, más allá de todo el trabajo didáctico que se había realizado y en relación a la enseñanza de la geometría. Trabajamos por supuesto, algunas cuestiones teóricas con las chicas, de lo que implicaba, lógicamente, este trabajo con la diversidad, que muchos de ustedes ya lo han tomado, y en todo momento pensarlo, ¿no?, como una ventaja a esta cuestión de la diversidad. Y lo importante que fue en este caso para nosotros trabajar esto de salir de las paredes de una escuela y formar una comunidad entre las escuelas, mostrando un poco que no están trabajando en soledad, sino que si queremos, tenemos los medios para poder hacer extensivo esto. Por supuesto que hoy, como decía Vale, se trabajó con Meet, con grupos de WhatsApp, con documentos compartidos, ¿no?, porque si no, de otra manera no hubiésemos podido realizarlo. Si volvés para atrás. Y una cuestión también, Ahí digo más. No, hay una cuestión de la comunidad rural,
Esa señora que es... Esta la fue Carla, señora- que está así como incursionando en Prezi, nos Sí, hace sí. todas las cosas que funcionan. Es la auxiliar de la escuela colaborando, ¿no?, con estos espacios de discusión. O sea, se involucran a todo el mundo y esto nos pareció también importante, que es algo identitario de la escuela rural, ¿no? Por eso cuando hablamos de especificidad del ámbito rural tiene que ver con una de redondear. Bueno, está bien. ¿Allá nos retaron? Sí. Bueno, hicieron el logo de al final me dijo que era el cierre, no sé qué, pero me está retando igual. Pensamos entonces en compartir y en sistematizar estas experiencias, y alguna de las cosas que nosotros queríamos destacar es que, en primer lugar, la centralidad siempre estuvo puesta en la enseñanza, digamos. Las docentes nunca pusieron barreras o cuestiones de decirle estos chicos no podían o esto no van a poder o yo con esto que pensamos en mi escuela no va, sino siempre pensaron en producir la mejor propuesta para los estudiantes que tenían, pero sabiendo que todos iban a poder resolver esas problemáticas. Y otra cuestión también que destacamos es que estas escuelas tenían los medios para poder hacer estos encuentros, ¿no? La conectividad, la compu, el proyector, ¿no?, que son cosas que si no las hubiésemos tenido, esta experiencia no se hubiese podido realizar. Y para cerrar, tenemos un pequeño videíto que hace como un resumen de todo este trabajo, pero también les queremos contar que este videíto lo usamos para difundir, porque luego de este trabajo hicimos un trabajo de extensión CIE, en donde se realizó un conversatorio para que las docentes, junto con Carla, coordinadas con Carla, pudieran socializar esta experiencia. Y en ese conversatorio participaron, que lo hicimos el pasado 25 de septiembre, participaron docentes de distintas partes de la provincia, estudiantes de nivel superior, nos acompañaron inspectores. Carla estuvo acompañado por sus compañeros formadores, también estuvo la coordinadora de nivel primario en matemática, y la verdad que fue muy significativo. Las docentes sintieron muy valorada su tarea, y este videito lo usamos para difundir eso y resume un poquitito, por eso queríamos mostrar. Y que además está publicado a modo de recurso para los formadores, quienes quieran y tengan ganas de recortar a Por entre las sombras la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. Fogón de la noche, agua de las tinajas, de lo bajo beber, de lo bajo brotar, clarea y el tiempo de alumbrar. Las canciones serán la trinchera de nuestros días. Mirarse a los ojos arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra.
principio.